Chicago es una de las ciudades más reconocidas de Estados Unidos. Posee un aura propia, casi mítica. La primera frase del libro es Chicago mola, porque a todo el mundo le gusta Chicago, pero cuando uno intenta averiguar por qué le gusta a todo el mundo Chicago, cuál es su gracia, es dificilísima de entender. Aunque su ubicación parecía ideal, su construcción se enfrentó a enormes problemas que obligaron a aplicar soluciones nunca vistas. Está conectando los grandes lagos con el valle del Mississippi, es una encrucijada por donde se podían construir canales para comunicar todo y está muy en el centro del país, comunicar el este y el oeste, pero luego se descubrió que el sitio que habían elegido estaba lleno de dificultades. Los edificios se hundían. Cuando yo vi las imágenes de gente levantando un edificio para moverlo un poco más allá, no me lo podía creer porque eso lo han hecho. No tenían drenaje suficiente, el río no tenía caudal suficiente para arrastrar los desechos de la ciudad y además estaba ensuciando el lago, que es de donde bebían, con lo cual se había generado allí un ciclo del agua completamente viciado, ¿no? Y tuvieron que hacer algo insólito, que es coger el río y hacer lo que funciona al revés. O sea, el río de Chicago, en vez de ir a aguas abajo, pues es agua del lago limpia que empiezan a echar aguas arriba, para que arrastre todo y se lo lleve al Mississippi. Chicago representó la transición a una arquitectura moderna y ordenada. El uso de la piedra como base para la construcción dio paso al metal y cristal. Ellos tenían como base la antigua cuadrícula, que se la calcaron de los romanos, cómo se hacía eso, igual, y lo que hicieron es, como el río tenía su propia vida y se desviaba y tenía meandros y tal, lo rectificaron para encajarlo en la cuadrícula. Y hicieron puentes móviles en todas las calles. Tienen su puente y además es móvil para que pasen los barcos, que es otra decisión o situación sorprendente, ¿no? Los arquitectos se pirran por ir a Chicago y ver dónde nació la arquitectura moderna que nació allí. Nació allí porque los edificios se hundían y había que hacerlos más ligeros. Y en vez de hacerlos de piedra, decidieron hacerlos con un entramado de estructura metálica que pesaban mucho menos, y entonces se hundían menos. Es así de simple, pero había que inventarlo, claro, y lo inventaron y pues se extendió por todo el mundo. De ahí surgió el rascacielos y surgió que los edificios, en vez de tener ventanas pequeñas y ser oscuros, pues eran ventanas enormes y luminosos, ¿no? Chicago se ve la peregrinación de los arquitectos tomando notas y sacando fotos edificio por edificio o paseando por el río para verlos desde el río. Es una ciudad que enseña muy bien su arquitectura. La vida corriente de la ciudad convivía con la existencia de grupos mafiosos que condicionaban la política y actividades locales. El papel, por así decirlo, de Al Capone, de todos sus lugartenientes, de sus sucesores, pues era trascendental, porque eran los que le daban al alcalde la posibilidad de seguir haciendo cosas. Si había una revuelta, los que la pagaban eran ellos, ¿no? Y a cambio de eso, pues tenían libertad para desarrollar sus negocios de alcohol, mujeres. Todavía entonces la droga no estaba, ¿no? Pero sí se instauró ese equilibrio que es curioso y que cuesta comprender. Desde luego la ciudad emprendió unos proyectos de largo alcance que no podría nunca haber hecho sin un control más extendido, por así decirlo, ¿no? El que repartía allí los barrios y todo eso era el jefe del Al Capone de turno. Chicago es un ejemplo de fusión de arte y arquitectura, modelando su imagen y estructura arquitectónica. El arte allí se ha utilizado para hacer ciudad, o sea, no es algo como aquí, que de pronto en una plaza que ya existe viene un alcalde y coloca una estatua, ¿no? Es otra cosa. O sea, se busca algún artista con fuerza que haga una escultura y en torno a esa escultura se crea un espacio que en una ciudad cuadriculada y muy indiferenciada sirve como centro de atención y genera un espacio propio que es como una plaza en torno a la escultura, ¿no? Y todos estos nombres famosos han servido para que la ciudad vaya teniendo esos focos y se organicen recorridos para visitar esas esculturas, y el arte tiene una presencia y una potencia que no tiene en otros sitios. ACS ha logrado dejar su huella en algunos de los edificios más icónicos de Chicago, desde la Torre Willis al David Rubenstein Forum.
Una de las obras más emblemáticas es en las antiguas Torres Sears, que se llamaban, que luego se llamaban la Willis Tower, que hicimos todo un sistema de entrada y de accesos distinto en la planta baja, y en otro edificio también icónico, que es el Art Institute, donde hay una colección de arte español espectacular, con unos cuadros interesantísimos de Goya, y hay también un edificio como escalonado, el David Rubenstein Forum, que es un edificio también muy emblemático de pisos que se encajan así unos con otros, que es una torre también muy icónica.